Gustavo Martínez es el papá de Mama Vinila, joven pero ya sentada disquera nacida en Barcelona, Cataluña. Defensora a ultranza de lo subterráneo y lo escondido, lleva ya más de un lustro en las trincheras de la edición discográfica. Años en los que nos ha descubierto lo mejorcito del punk rock patrio más emergente. No es fácil dirigir un sello tan valiente como Mama Vinila en estos tiempos y en este país, pero alguien tiene que hacerlo. El proyecto Mama Vinila nació en principio, o sea, en origen era para ser una pequeña distribuidora, que ya me venía de tiempos que me había movido más por el punk y vendía pegatinas, maquetas en cassette, que era el formato de la época. Entonces, al cabo de los años, sigues escuchando música, sigues metido en el mundo de la música y era como, estaba en una etapa en mi vida que digamos que tenía ganas de participar de todo ese mundo. Nunca tuve paciencia para tocar un instrumento o aprender a sacarle sonidos, y entonces empecé con una distribuidora. Mediante la distribuidora empecé a contactar, pues claro, con el perfil de grupos o música que era lo que quería distribuir, y en ese camino me empecé a encontrar bandas que lo que estaban buscando era alguien que les apoyara en la edición física de sus trabajos. Entonces digamos que el sello fue un efecto de ver que había una necesidad, bandas que había que apoyar, bandas que necesitaban ese tipo de apoyo. Era tu misión. Sí, bueno, es algo que dices, si te implicas, te implicas. O sea, lo importante es que para apoyar la música, y más en el nivel subterráneo en el que nos movemos, hace falta iniciativas, no solo bandas. ¿Y en qué sellos te fijaste o qué sellos tienes de referencia a la hora de... La principal inspiración para montar Mama Vinila fue Discos Humeantes. O sea, ese fue vital, fue empezar a comprar cosas en su catálogo, empezar a hablar con Pablo, conocerlo, preguntarle cómo funcionaba, y fue lo que me motivó a hacer la distribuidora. Y luego, cuando di el paso a empezar a editar discos, también pedí consejo, y digamos que si hay un sello referente para nosotros para empezar el proyecto era Discos Humeantes. Mama Vinila se llama el sello, obviamente editas en vinilo, pero también se editáis casetes y CDs. ¿Tu religión vinilera no te lo permitiría nunca editar un CD o podría ser? No te creas, porque por ejemplo algunas ediciones que hemos hecho en vinilo luego han tenido acompañamiento en CD, pero se han encargado más o bien el otro sello con el que coeditábamos, o bien la propia banda, que se ha utilizado más de promo. Y sin menospreciar a ninguno de los grupos que habéis publicado, ¿cuáles son tus referencias favoritas? ¿Por que te gusta su sonido? ¿Por algo emocional? Por, no sé, bueno, o sea, favoritas, es imposible no irme a lo emocional. Porque, claro, consideramos que todo lo que hemos publicado es bueno. Sí que lo es, sí. Pero, claro, yo las tres referencias con Telephone Rouge, que todo empezó con ellos, lo de ser un sello. Luego, por ejemplo, haber editado el 7 pulgadas de Saur, que son unos chavalitos a los que adoro. Luego, pues, Lobisome, que es lo que me permitió conocer a Luismi. Luego, yo ya he editado 3 grupos diferentes de él, pero es lo que digo, me tira a lo emocional, ¿no? Porque, claro, es con las personas que te has conocido y te llevas y siguen acompañándote durante este camino. Es lo importante al final, Sí, es lo sí, que queda, ¿sabes? Claro. Después del verano, ¿qué cositas antes de que acabe el año? ¿Qué planes tenéis? ¿Qué vas a sacar de Mama Vinila? Bueno, después de verano, lo primero que debería llegarnos, que ya está en fábrica, es un grupo de Benidorm, Emergency Ponchos, Ni idea. que Los conoceré. punk rock, Sí. hemos colaborado, es una coedición con varios sellos que ahora es como más estamos funcionando, porque es una manera de distribución muy efectiva a este nivel, ¿no? En plan de nosotros somos el sello de Barcelona, pero luego también hay un sello de Valencia, otro sello de Madrid, y entonces cada uno se ocupa de su área de influencia y hace que un disco se distribuya. También estamos metidos seguramente en la coedición de Mundlet, es un grupo de Bilbao que hacen tecnopunk, que ya tiene una larga trayectoria, y también estamos trabajando, que también está ya ultimándose lo que es diseño y últimos retoques, es un 7 pulgadas de Red Red. No conozco a ninguno, así que mira... De eso se trata. Todos los días aprende algo. Otra pregunta que te quería hacer, y que a veces me pregunto yo también, ¿es underground por obligación o por elección? Porque a veces... Bueno, es underground según a que aspires. O sea, yo no quiero ser una empresa. Yo no quiero montar un negocio con la música, ni quiero vivir de esto, ni nada de esto. O sea, a mí este es el nivel. ¿No te gustaría? ¿No lo has pensado nunca? No, es que ya me dedico a lo que me gusta. Esto era algo que también me gustaba y dije, voy a hacerlo. Y ya para acabar, ¿cuál fue el primer vinilo que te compraste cuando eras un chaval? Creo que el primer vinilo que compré yo por mis
propios medios, fue un maxi single de la banda sonora de Gremlins, donde salía el temazo aquel, el Gremlin Mega Madness. Hostia, no lo recuerdo, pero en cuanto llegue a casa... Si podéis ponerlo cuando acabe la entrevista, es un temazo. Pues ya sabéis, no lo deis de comer después de las 12.